Tu dentista en la onda. Estamos en el espacio con Tu dentista en la onda con Rocío Vélez Cava. Y bueno, Rocío, quería preguntarte de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de los casos de implantología, pero en los casos más complicados. Pacientes que a lo mejor han perdido hueso, tienen algún defecto óseo y hay que hacer regeneración tanto de hueso o pacientes que presentan algún defecto de encía y hay que hacer regeneración de encía. Me gustaría preguntarte cuáles son los puntos fuertes en lo que es el campo de la implantología. Pues es muy importante, sobre todo, saber solventar este tipo de problemas. Es decir, pacientes que presenten defectos de hueso, habitualmente hay pacientes que a lo mejor han podido tener algún traumatismo o que a lo mejor han tenido alguna infección que les ha provocado destrucción de hueso o que les han fracasado otros tratamientos implantológicos previos y presentan atrofias de hueso muy severas, pues es importante saber resolverlas porque en muchas ocasiones a esos pacientes se les condena a llevar una prótesis removible y muchos de estos casos se pueden subsanar haciendo cirugía regenerativa. Entonces es fundamental estar formado en cirugía regenerativa de hueso o de encías, lo que llamamos las encías también. Hay veces hay que regenerarlas. Los pacientes que presentan recesiones, esas recesiones siempre van a ir a más si no se tratan. Y esto se trata haciendo cirugía plástica mucogingival. Y es fundamental en implantología estar formado para saber resolver este tipo de situaciones. Es importantísimo hacer formación continua. Yo siempre lo digo, ahora mismo estamos en la edad de oro de la odontología y es muy importante estar subido al carro de las nuevas tecnologías. Es importante también, por ejemplo, para cuando colocamos implantes, no ir directamente con la corona al implante, sino usar unos pilares intermedios o pilares transepiteliales, que al final lo que nos van a solventar es que el ajuste va a ser biomecánicamente, ese ajuste va a ser muchísimo más perfecto usar ese pilar y también se lo vamos a poner más difíciles a las bacterias. Las bacterias muchas veces, si no cepillamos bien, se acumulan en la corona que va sobre ese implante y es más fácil que pueda contaminar el implante. Si usamos ese pilar intermedio transepitelial es mucho más difícil que las bacterias puedan colonizar ese implante y además, como os he dicho, el ajuste es infinitamente mejor. También, sobre todo, contar con un muy buen laboratorio dental que esté subido al carro de las nuevas tecnologías, que sepa hacer diseño digital, diseño de sonrisas, utilizar materiales blancos que no lleven metal, circonio se utilizará mucho, materiales en definitiva más biocompatibles y también más estéticos que funcionan realmente bien. Y Rocío, no sé si nos puedes explicar antes de irnos un poquito más sobre qué técnicas regenerativas se utilizan tanto a nivel de hueso como a nivel de encía. Pues a nivel de hueso se pueden presentar diversas situaciones. Hay que, por supuesto, individualizar cada caso, hay que ver cada caso, hacer un buen correcto diagnóstico con CBCT y estudiar cada caso, pero hay muchas técnicas. Si son defectos a nivel de altura, que lo que falta es altura de hueso, pues se suele utilizar normalmente técnica de Curie, que es una técnica que coge básicamente hueso de la zona de la rama del paciente y se injerta. Si es a nivel horizontal, que es en anchura, que el problema no es en altura, sino que es en anchura, pues también se puede hacer con membrana, en algunos defectos con membranas de colágeno y con hueso artificial, y en otros casos también hay que recurrir, como hemos hablado, a la rama mandibular y hacer técnica de Curie, coger un trocito de injerto en bloque e implantarlo en esa zona. También cuando hay defectos a nivel vertical, en la zona del maxilar, en la zona posterior, pues ahí puede ser necesario una elevación de seno. Básicamente se puede utilizar o hueso artificial o hueso propio del paciente dependiendo de cada situación en cada caso concreto. También hay casos incluso que hay atrofias muy, muy severas. Actualmente nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso de un paciente que no había manera de poder regenerar por la atrofia tan severa que tenía, por fracasos anteriores de otros tratamientos. Y ha habido que hacer lo que llamamos implantes subperiósticos. Los implantes subperiósticos es como una malla de titanio, digamos, que va a todo el maxilar superior atornillada. Eso va personalizado, va diseñado por CAD/CAM con tecnología todo 3D. Como digo, sobre todo hay que estudiar cada caso concreto y decidir en cada caso concreto cuál es lo que mejor le va a ese paciente en concreto. A nivel de encías, pues generalmente hay que injertar muchas veces encía, no solo en implantes, también en dientes. Hay pacientes que presentan recesiones
bien porque su encía es más fina o porque han tenido algún problema y se les ha retraído, y en esos casos se suele hacer injerto de encía utilizando encía del propio paciente. De la zona del paladar se coge un trocito y se injerta en esa zona. En implantes también es importante. ¿Por qué? Porque el implante no es importante solo que tenga hueso alrededor, también tiene que tener una encía, lo que llamamos nosotros encía adherida, una encía gordita, no una encía de mucosa alveolar blandengue, alrededor de ese implante que proteja bien el implante. Es fundamental en implantes que esté 3D, a nivel 3D, perfectamente rodeado de hueso y también de una buena encía que proteja ese implante. Entonces, estos injertos de encía, como os comento, no solo se hacen para injertar en dientes, sino también en implantes. Pues Rocío, muchas gracias por contarnos todo sobre esta cirugía regenerativa de huesos y encías y nos vemos en el siguiente capítulo. Perfecto, muchas gracias. Tu dentista en la onda.